Capítulo 3. La capital en llamas. Parte 8. Después de despedir a Rimuru, Hinata intentó controlar la situación actual. El salón de actos donde se estaba celebrando el Congreso Mundial tenía salas de reuniones y habitaciones para invitados en otro piso. Había reservado una de estas salas como centro de control temporal, y allí era donde se dirigía ahora, para recopilar y digerir los informes de sus compañeros paladines. Una vez que tuvo la situación completamente clara, dejó escapar un suspiro. Le dolía la cabeza. ¿Qué diablos está pasando? No pudo evitar murmurar en voz alta. El salón de actos estaba bien vigilado, por supuesto, para garantizar la seguridad de todos los dignatarios extranjeros que lo visitaban. El edificio estaba protegido no solo por los cruzados, sino también por cuerpos de caballeros de otros países, así como por aventureros contratados para el evento. Si el salón caía en manos enemigas, eso cortaría la cadena de mando, por lo que evacuarían a todos los que estaban dentro a un lugar diferente. El edificio principal de la Santa Iglesia en Ingracia estaba abierto para recibirlos, pero había muchos otros refugios designados en toda la capital. La ciudad siempre se había preparado bien para una guerra Tenma, las invasiones de ángeles que ocurrían aproximadamente cada 500 años. Lo mismo se aplicaba a las naciones occidentales en general, con búnkeres subterráneos y cuevas en las laderas de las montañas cercanas que se abrieron para albergar a los residentes evacuados. Por eso, hoy se estaba preparando una guía de evacuación mejorada. Incluso ahora, los residentes estaban siendo evacuados a estos refugios en la capital, en un intento de mitigar las pérdidas humanas a raíz de estos actos terroristas. El objetivo era evitar el pánico masivo, así como garantizar que las autoridades competentes pudieran concentrarse en el enemigo que tenían delante. Los eventos de entrenamiento regulares celebrados en toda la capital estaban dando sus frutos. Los civiles de la ciudad ya habían sido guiados con éxito a un lugar seguro. La evacuación estaba completa y todos los evacuados estaban tranquilos por el momento, pero, por supuesto, eso no resolvía el problema. No se trataba de un desastre natural, había gente en la ciudad que causaba los disturbios. Según los informes, se produjeron explosiones en varios lugares de la capital, lo que provocó incendios. La causa directa de estos fue un grupo de criaturas con rango SAO superior. Con la asistencia de tantos VIP a este congreso, todos los cruzados fueron desplegados en la ciudad. Esto permitió que sus paladines en patrulla abordaran esta situación de inmediato, pero las cosas no se veían demasiado color de rosa para ellos. Esto irritó a Hinata sobremanera, pero en su posición, no podía permitir que ni un atisbo de esta angustia llegara a su rostro. Solo pondría ansioso a su equipo y les daría aún más trabajo. También sabía bien que debía evitar apresurar a los evacuados. Agitar a la gente que ya estaba preocupada por su seguridad no traería más que problemas, así que Hinata no vaciló ni un momento. Su trabajo en ese momento era mantener la ansiedad de los evacuados al mínimo y evitar cualquier caos masivo antes de que comenzara. Los refugios eran cómodos, al menos, y estaban provistos de abundantes suministros de comida, pero la mejor opción en ese momento era lidiar con el enemigo de inmediato y asegurarse de que los evacuados no comenzaran a entrar en pánico. Dejaré el salón en sus manos. Quiero que se asigne al menos un paladín a cada refugio. Asegúrense de que los caballeros templarios también trabajen con nosotros. Sí, capitán, estos invasores no eran su único enemigo. Los evacuados podrían convertirse en una turba en cualquier momento. Las cosas estaban tranquilas ahora, pero si se demoraban en eliminar a este enemigo, ¿no había forma de saber cómo reaccionarían? Algunos podrían sentirse atemorizados, otros podrían comenzar a gritar y amotinarse, y habría cada vez más de ellos a medida que pasara el tiempo. Dependería de cómo fueran las cosas, pero en el peor de los casos, podrían necesitar desviar tropas para sofocar los disturbios. Hinata tuvo que contener conscientemente un suspiro melancólico que amenazaba con llegar a sus labios. Había pasado algún tiempo desde las explosiones. Por fin tenían una imagen más completa del enemigo. ¿Un motín en la prisión? Sí. Además, el enemigo ha liberado al príncipe Elric, que se encontraba bajo arresto domiciliario en la torre norte del castillo. Ahora es el líder del grupo. El príncipe Elric. Veo que no siente ningún remordimiento. Elric estaba pasando por un proceso de reeducación después de la deshonra que había cometido en el consejo. Estuvo muy cerca de perder sus derechos al trono, pero tanto Rimuru como el rey Agil de Ingracia querían ponerle fin a la controversia lo antes posible, por lo que redujeron la sentencia del príncipe con el pretexto de que simplemente se estaban aprovechando de él. Sin embargo, seguía siendo un escándalo para la familia real, por lo que había estado confinado en la torre norte del castillo durante el último año, y ahora, aparentemente, el enemigo tenía sus manos sobre él. Peor aún, estaba cooperando activamente con ellos, y no solo eso, estaba acusando a Hinata. Mis queridos compatriotas, una bruja me ha engañado. Me ha incriminado por un crimen que no he cometido,
lo que me ha hecho perder mi puesto en el consejo. Luego, no satisfecha con eso, ha asesinado a mi padre, en un intento de propagar el caos y la desgracia de frontera a frontera. No se dejen engañar, esta orden de evacuación no es más que una farsa, parte de su misión para robarnos a todos nuestras libertades. Amo a todos mis ciudadanos, y creo que son lo bastante inteligentes como para entender quién les está diciendo la verdad. Eso, aparentemente, fue un fragmento del discurso que el príncipe Elik pronunció en la plaza principal de la ciudad. ¿Es eso cierto? Lo escuché con mis propios oídos, mi señora. ¿Hay alguna evidencia? El castillo está fuera del alcance de los forasteros en este momento. Estamos confirmando los hechos a través de la congregación del luminismo, pero parece haber una gran confusión entre sus filas en este momento, así que hay una buena posibilidad de que el rey Agil esté muerto. Dios, esto es terrible, y Nata podía sentir que le iba a doler la cabeza. Había esperado que la gente se sintiera incitada a provocar disturbios, pero no podía creer que el príncipe tomara la peor decisión posible en el peor momento posible. Y la causa de todo el estrés de Inata en ese momento no era otra que la familia real aquí en Ingracia. El príncipe Elik era el hombre detrás de todo esto, pero la familia no estaba revelando ningún detalle, lo que complicaba aún más la situación. Así que ahí estaba el príncipe, usando su posición como realeza al máximo para movilizar todo el poder de su estado. Además, esta emergencia estaba interrumpiendo las comunicaciones con los demás países involucrados, algo que ni siquiera Inata esperaba. Bueno, genial, ¿y ahora qué? Mientras Inata estaba sentada pensando, apareció una hermosa mujer de cabello blanco con uniforme militar. Era Testarousa, elegantemente reclinada en el sofá como si esta oficina le perteneciera. Hemos obtenido pruebas, le dijo a Inata. Mos ha confirmado con sus propios ojos que Agil ha sido asesinado, así que ya no podemos confiar en nadie en el alto gobierno. ¿Podría ser esto aún más caótico? Así es como describiría el castillo, sí, dijo Testarousa riendo. Toda la cadena de mando ha sido sacudida hasta los cimientos. Está totalmente fuera de servicio en este momento. Estoy segura, respondió Inata sintiendo. Bueno, le ordené a Gadra que mantuviera el salón de actos protegido, así al menos los asistentes estarán a salvo. Testarousa estuvo de acuerdo con esa decisión. Al menos les daría algo de tiempo, pensó, y eso era un gran elogio viniendo de ella. Tal vez Gadra era más apreciado de lo que él pensaba. Bueno, dijo Testarousa, eso al menos proporciona cierta tranquilidad. Inata y Testarousa sintieron la una a la otra. Ahora estaban tratando con un invasor desconocido y un príncipe que la tenía tomada con Inata. La estaba denunciando, acusándola de ser una bruja que nublaba la mente, y defenderla de esto sería difícil. Si se trataba de un ciudadano común que la atacaba, o incluso un noble, no sería un problema tan grande, los fieles luministas la defenderían. Pero esto era la realeza, y lo peor de todo, el príncipe Elik seguía siendo extremadamente popular entre la gente. Las mujeres, en particular, amaban su aspecto atractivo y sus modales amables. A pesar de sus habilidades políticas, su magnetismo natural le daba una reputación universalmente favorable en Ingracia. Sus payasadas en el consejo tampoco afectaron a esta reputación, porque nunca se divulgaron al público. Inata, aunque también era una figura conocida, era vista como distante y desapegada en comparación. En términos de popularidad, no podía compararse con el príncipe Elik. Sin embargo, disfrutaba del apoyo ferviente, aunque no era consciente de ello, de un cierto subconjunto de personas con un cierto subconjunto de gustos, un club bastante caballeroso, con suficiente sentido común para saber qué sería el fin para ellos si alguna vez se enteraba. De cualquier manera, el príncipe Elik era el problema más urgente del momento. Los paladines de Inata la miraban nerviosos y tenían motivos para estarlo. El príncipe de este país estaba reprendiendo a Inata en voz alta para provocar la ansiedad de la gente. Ella era una regicida, una bruja hechizada por un rey demonio, un monstruo que llevó a la gente a arruinar todo. Nunca pensé que sería tan tonto. Inata se maldijo a sí misma por ser tan descuidada. No había ver a través del charlatán débil de voluntad que era. Nunca pensó que Elik tuviera la capacidad para hacer algo tan escandaloso como matar a su padre para usurpar el trono. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Se abrió y apareció un caballero, Arnaud Bowman, uno de sus comandantes de confianza. Inata-sama, comenzó a decir en cuanto entró en la habitación, también hemos confirmado la presencia de Reiner, ex general en jefe del cuerpo de caballeros reales de Ingracia. A él se le han unido varias docenas de caballeros que estuvieron encarcelados con él como conspiradores. Entonces, ¿fue Reiner quien mató al rey? Creo firmemente que sí. Bueno, me están acusando de ello y dudo que tenga la oportunidad de defenderme en un tribunal. Inata suspiró mientras reflexionaba sobre esto. ¿Reiner? Ese bastardo otra vez,
tiene la intención de vengarse de Hinata-sama por haberlo ridiculizado en el consejo. Fritz, uno de los comandantes en espera en esta oficina, parecía enfurecido por la idea. Según Arnaud, Reiner, que literalmente se había orinado encima al enfrentarse a la aura abrumadora de Hinata en el consejo, estaba buscando vengar esta desgracia a toda costa. Su plan era desafiar a Hinata a un duelo público para limpiar su nombre. Era más que ridículo, cometer delitos graves por el bien de su venganza personal. Pero la raíz del problema era aún más profunda. Reiner podía haber tomado medidas drásticas para encubrir sus errores en el consejo, pero demostrarlo al público era imposible. Todo esto era una trampa, y cualquier evidencia inconveniente probablemente ya había sido destruida. Tal vez podrían obtener el testimonio de algunos de los consejeros extranjeros, pero eso solo era realmente posible en tiempos de paz. En una emergencia como esta, poner a los consejeros en peligro estaba fuera de cuestión, y nada de lo que dijeran Hinata y sus asociados sería confiable de todos modos. Y lo más irritante de todo esto era la popularidad del príncipe Elric. Si la elección era entre Hinata y el príncipe, ella sabía a quién le creería a la gente. No puedo decir que alguna vez hayas tenido la mejor reputación, Hinata-sama. Fritz quizás lo haya dicho en broma, pero Arnaud estuvo de acuerdo. Hinata los miró a ambos con enojo antes de intentar desviar el tema. Aún así, esto ciertamente nos ha puesto en un aprieto. Para ser sincero, respondió Arnaud, nunca pensé que mataría al rey, a su propio padre, y mucho menos que te culparía del crimen a ti. De todas las cosas imprudentes que se pueden hacer, el objetivo del príncipe Elric y Reiner era obvio. Querían aprovechar este caos para hacer desaparecer sus crímenes y errores pasados. Vengarse de Hinata, en este caso, no importaba tanto como mantener a raya a otros países, creían. Se sabía que Hinata era la más fuerte de las naciones occidentales y, si podían derrotarla, acabarían rápidamente con cualquier protesta internacional. No lo entiendo, dijo Hinata. No pensé que este hombre, Reiner, tuviera el talento suficiente para asesinar al rey. El Reiner que Hinata conocía no era un debilucho, pero tampoco era tan fuerte. Era tan bueno como un aventurero de rango A, y una nación tan grande como Ingracia tendría varios caballeros comparables a él. Los inquisidores mágicos que aparecieron en el consejo ese día no tuvieron ningún problema en someterlo, y tampoco deberían tener problemas ahora. Era casi extraño que este trágico complot tuviera éxito, pero la cruel respuesta vino del cardenal Nicalos, que había llegado de visita. Parece que todos los inquisidores mágicos han sido asesinados. Tenemos información de que habían estado realizando experimentos misteriosos en las catacumbas debajo de la ciudad, pero parece que sus sujetos de prueba perdieron el control con ellos. Nicalos, vine aquí con un mensaje de Lumino-sama, pero también hice algunas averiguaciones por mi cuenta en el camino. El cardenal era un hombre tan capaz como siempre. Siempre parecía un perro fiel de Hinata, dispuesto a hacer cualquier cosa para recibir sus elogios. Actuaba sin piedad con todos los demás, pero siempre era bueno mostrando una apariencia sensata. Ese rostro afable suyo lo hacía muy querido entre los adoradores que presidía, pero aquellos que conocían su verdadera naturaleza preferían no tener nada que ver con él. Incluso Arnaud y Fritz estaban en silencio ahora, evitando el contacto visual con Nicalos mientras los ignoraba y comenzaba a preparar una tetera. A Nicalos le encantaba halagar a Hinata con pequeños actos de cortesía como este. También le puso una taza a Testarousa, y ella parecía bastante satisfecha después de su primer sorbo. Esa era una reseña de 5 estrellas viniendo de ella, lo que demostraba que Nicalos no era un hombre común en absoluto. Hinata disfrutó del té por un momento, ordenando sus pensamientos. Pero, ¿y si este no es el príncipe Elric, aprovechándose del caos? ¿Y si este caos es exactamente lo que él y sus conspiradores quieren? Pero esos son monstruos que campan a sus anchas por la ciudad. Bueno, eso es extraño, ¿no? Cómo lograron los monstruos atravesar la barrera que cubre la ciudad. Y además son increíblemente poderosos, ¿no? Los monstruos de los informes no aparecieron individualmente, sino en pequeños grupos al mismo tiempo. Estaban arrasando por toda la ciudad por razones desconocidas, destruyendo todo lo que les llamaba la atención. También tenían regeneración a ultra rápida, que reparaba de inmediato cualquier herida que sufrieran. Cada uno de ellos superaba a un paladín en capacidad de lucha, lo que los convertía en una amenaza estimada de nivel calamidad o desastre, pero afortunadamente no parecían muy inteligentes, por lo que los cruzados habían puesto señuelos para minimizar el daño a la propiedad. Como probablemente sería peligroso lidiar con ellos uno por uno, Hinata había ordenado a su equipo que los mantuviera acorralados por el momento. Elaborarían un plan más tarde, y la propia Hinata podría intervenir si era necesario, pero con todos los problemas que surgieron desde entonces, se estaban convirtiendo en una espina en el costado de todos. En cuanto a ellos, dijo Testarousa, al parecer, derrotaron a varios de mis sirvientes. Les ordené estrictamente que se retiraran antes de morir,
por lo que no pudieron obtener mucha información, pero, cuando dijo, mis sirvientes, se refería a varios de sus demonios de clase caballero demonio, todos ellos de rangos A y con unos 100.000 P aproximadamente. Si gente de su calibre se veía obligada a retirarse, los inquisidores mágicos probablemente nunca tendrían una oportunidad. Parece que, como parte de esos experimentos, le otorgaron un cuerpo físico a un ángel. ¿Ángeles? Los casos de prueba fallidos en esa experimentación son los llamados monstruos que están sueltos en este momento. Los que conservaron su sentido de identidad. Por otro lado, Testarossa estaba convencida de que los enemigos que derrotaron a sus caballeros demonio tenían que ser sirvientes de Michael. Al oír eso, Hinata golpeó el escritorio con los dedos. Arnao y Fritz eran los dos comandantes cruzados que quedaban en la sala. El vicecapitán Leonard asumía el mando en el campo, junto con Vacas y Litus. Gracias a su entrenamiento en el laberinto de Tempest, incluso los paladines ordinarios que no eran oficiales se habían convertido en ejércitos de una sola persona. Sus comandantes ahora eran lo suficientemente poderosos como para derrotar a un oponente al nivel de Clayman por sí solos, pero si tenían que enfrentarse a estas extrañas fusiones de humanos y ángeles creadas por los inquisidores mágicos, un ataque frontal sería muy peligroso. Y con la sombra de Michael, enemigo de Rimuru, acechando en el fondo, cualquier intromisión indebida con estos monstruos se consideraba que no valía la pena correr el riesgo. Pero, ¿tenías un mensaje del Humanas, Nícalos? Ah, sí. Dijo que no era un problema urgente por el momento, pero que no podía enviar refuerzos por el momento. Entonces, ¿también hay enemigos en otros lugares? Lumanas nunca abandonaría a Hinata. Si no podía enviar más tropas hacia ella, probablemente significaba que otra amenaza se había presentado. Si era así, tendrían que proteger el orden en esta capital con solo las fuerzas que tenían a mano. Esto va a ser difícil. Esa era la única conclusión a la que podía llegar Hinata. No importaba lo fuertes que fueran ahora los paladines, sería pedirles demasiado que se enfrentaran a un enemigo claramente superior. Peor aún, estos monstruos habían adquirido el poder de los ángeles, lo que significaba que tenían el atributo de la luz. Las barreras del campo santo de los paladines, normalmente efectivas contra monstruos normales, serían inútiles. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso?, preguntó Testarossa. No parece que ninguna de nuestras tácticas infalibles funcione esta vez. No, y los monstruos son una cosa, pero también tenemos que lidiar con Reiner y sus hombres. Y es probable que también sean casos de prueba exitosos. Solo Hinata y Nícalos entendieron lo que Testarossa quería decir. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Arnau con cautela a Hinata. Te sugiero que pienses un poco, pero no hay tiempo para discutir. Si Reiner fue sentenciado a muerte, entonces es probable que también lo hayan sometido a esos experimentos, ¿no? Entonces es posible que también haya adquirido poderes angelicales. Arnao y Fritz se dieron cuenta al mismo tiempo. La sangre desapareció de sus rostros. No es solo una posibilidad, les dijo Testarossa con frialdad. Lo mejor sería empezar a tratarlo como un hecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.